Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy mi opinión y el porqué de esta acerca de ¿morirá Luffy al final de One Piece? Un tema que siempre suele abrir un gran debate. Cierto es que tan solo hay dos opciones, que efectivamente muera o que consiga sobrevivir, pero el total del fandom de One Piece no tira más hacia una que hacia otra. Las opiniones están igual de divididas, ya que hay varios argumentos para creer en ambas posibilidades. Personalmente yo creo que Luffy no morirá al final de la historia, siempre y cuando esta finalice en el presente. Si finaliza varios años después de lo sucedido en el arco final, sí que vería posible que esto se diese. Aún así, eso no es lo importante. Lo principal del vídeo será dar las razones del por qué yo no creo que Luffy morirá al final de One Piece si este acaba en el presente actual, dando razones que sirvan como contraargumentos a los argumentos que defienden que Luffy sí que morirá al final de One Piece, y añadiendo un par de detalles que poca gente conoce y que creo que refuerzan la idea de que Luffy no acabará muerto. Dos son los argumentos principales que da alguien que cree que Luffy morirá para reforzar su idea. El primero es que Luffy es el claro paralelismo de Roger, y como este murió entregándose a la marina para iniciar una nueva era de la piratería, Luffy hará lo mismo. Y el segundo es que Luffy, como hemos visto durante toda la serie, ha perdido varios años de vida, por lo que no sería sorprendente que al final de la historia estos años le pasen factura y muera. Bien, en cuanto al primer argumento, es obvio que en parte tiene razón. Claramente todos hemos visto cómo es Luffy quien porta la misma voluntad que Roger. Ambos se comportan casi de la misma manera y tienen habilidades muy parecidas, pero que Luffy sea el claro paralelismo de Roger no significa que vaya a serlo para todo y para siempre. Porque si fuese así, ¿para qué estamos viendo la historia de Luffy en lugar de la de Roger? Si estamos viendo la de Luffy es porque va a ocurrir algo muy importante y sobre todo diferente a lo que ocurrió durante los años de vida del anterior rey de los piratas. Si tenemos en cuenta que Roger llegó a convertirse en el rey de los piratas, significa que ese algo diferente debe de ser algo que esté por encima de convertirse en el rey de los piratas y de encontrar el One Piece, que sea más importante. Y si también tenemos en cuenta que Shirohige dijo que cuando alguien encontrase el One Piece se dará una máxima batalla que envolverá al mundo entero, es lógico pensar que ese algo diferente será la pelea de Luffy y sus aliados contra todo el gobierno mundial, algo que Roger no pudo hacer por su enfermedad terminal, razón por la cual probablemente se entregó a la marina y dio inicio a la gran era de la piratería, para que alguien adecuado siguiese con su legado. Con todo esto, lo que quiero decir es que Luffy no debería de morir de la misma manera que Roger, ya que al ser el protagonista de One Piece, él es quien se encargará de lograr el éxito en la batalla final, y si logra el éxito significa que el gobierno mundial habrá caído, y por tanto ya no habrá ni a quien entregarse ni una razón por la cual hacerlo, ya que el nuevo gobierno mundial que se cree probablemente sea bueno y no corrupto como el que está actualmente. Por lo que para mí el argumento de que Luffy va a seguir el mismo camino que Roger y por eso va a morir no me parece un argumento con la suficiente fuerza. En cuanto al segundo argumento principal, el de que Luffy ha perdido muchos años de vida y eso le pasará factura en el final y morirá, tampoco me parece que sea uno que tenga la suficiente fuerza, ya que sabemos que la esperanza de vida de un humano en el mundo de One Piece es de 140 años. Luffy actualmente tiene 19 años y es muy probable que a esa edad se convierta en el rey de los piratas, ya que otro time skip de varios años cuando ya estamos enfrentando a los Yonkos y ya sabemos cuál es el camino para llegar a Raftel no tiene mucho sentido, por lo que para que muera en el final de One Piece, siempre y cuando sea en el presente actual de la historia, se supone que Luffy habrá tenido que perder 121 años de su vida, cuando sabemos que como mínimo ha perdido 10 por las hormonas de Ivankov en Impel Down. Teniendo en cuenta que dudo muchísimo que la segunda marcha antes del time skip acortase la vida de Luffy en 111 años, este argumento tampoco me parece razón suficiente como para creer que Luffy morirá. Además de estos dos argumentos principales que dan los defensores de que Luffy morirá en el final de One Piece, algunos también dan un tercer argumento para creer en ello, aunque este no tiene nada que ver con lo mostrado en la historia, sino que más bien es un deseo que tienen, y es que creen que con la muerte de Luffy se daría un final cerrado a One Piece e imposibilitaría secuelas, algo que para mí no es cierto.
Lo que se conseguiría con la muerte de Luffy sería cerrar la historia y las aventuras de los Mugiwara. No se conseguiría cerrar la historia de One Piece. La historia de One Piece se cerrará cuando se encuentre el One Piece y cuando el actual gobierno mundial desaparezca, algo que muy probablemente llegaremos a ver en el manga. Además, cerrar la historia y las aventuras de los Mugiwara mediante la muerte de Luffy no impediría que hubiese secuelas. Toei, si quisiese, como ha hecho Pierrot con Boruto, podría sacar una nueva generación de piratas en este caso, queriendo convertirse estos en el rey de los piratas porque quieren ser los más libres del mundo como Luffy o porque directamente admiran a Luffy y quieren ser como él, algo que espero que no ocurra. Por lo que creer que la historia se cerrará por completo y que no habrá secuelas si Luffy muere no me parece para nada que sea algo cierto. De hecho, creo que a no ser que a Oda se le vaya la cabeza y en el final del manga destruya todo el mundo de One Piece matando todo ser viviente que se encuentra en él, es imposible imposibilitar que haya secuelas. Es cierto que en la secuela ya se sabría qué es el One Piece y cuál ha sido toda la historia que ha rodeado al mundo durante su existencia, pero Toei o los asistentes de Oda perfectamente podrían convertir la secuela de One Piece en otro shonen de peleas más cuyo único objetivo es llegar a lo más alto o hasta quizás salvar el mundo de algún tipo de amenaza. Sería bastante triste ya que perdería la esencia de One Piece, lo que le hace diferente a muchos otros shonens, pero por dinero, tras ver Dragon Ball GT, Dragon Ball Super y Boruto me espero cualquier cosa de Japón. Y he dicho Toei o los asistentes de Oda en lugar de Oda porque el propio Oda en una entrevista de hace un año, si no me equivoco, confirmó que cuando One Piece acabase no dibujaría más mangas, al menos no de larga duración, así que si en algún momento hubiese una secuela de One Piece, esta no estaría creada por Oda. Ojalá Oda tenga el suficiente carácter y poder como para poder convencer al resto que no hagan una secuela de One Piece, sería genial. Habiendo acabado ya con los contraargumentos, daré un par de argumentos por los cuales yo creo que Luffy acabará vivo en el final de One Piece, siempre y cuando este sea en el presente actual y no varios años después. El primero de ellos es que si Luffy muriese, mínimo 3 de sus nakamas no cumplirían su sueño junto a todos, los cuales serían Chopper, Nami y Franky. Chopper no habría sido capaz de convertirse en un médico capaz de curar todas las enfermedades, ya que si Luffy muere lo más probable es que sea por una enfermedad. Nami no habría sido capaz de cartografiar todo el mundo, y Franky no habría conseguido que el Thousand Sunny navegase por todo el mundo, ya que si Luffy muere, imagino que los Mugiwara como banda pirata será disuelta y cada uno volverá a sus hogares, por lo que se quedarían sin cumplir y sin saber si se van a cumplir o no 3 sueños de los Mugiwara. Dudo mucho que Oda vaya a querer darle un final así teniendo en cuenta la importancia que le da a los sueños. Y el segundo argumento, el que no mucha gente conoce, es que Oda en cierta manera ya le ha dado final a One Piece 2 veces, y ambas las ha acabado de una manera muy similar. Para aquellos que no lo sepáis, existen algo así como 2 prototipos de la historia de One Piece escritos por Oda, y ambos se titulan Romance Dawn. Los hizo diferentes porque cada uno de ellos iban en revistas diferentes y con objetivos diferentes. Hoy en día, uno de ellos puede ser leído en el tomo Wanted, un tomo que recopila varias mini historias que creó Oda antes de One Piece, y el otro se puede encontrar en el Databook Red de One Piece, la primera guía de One Piece que salió. En el tomo Wanted, Oda admite que el prototipo que aparece ahí no es el original de One Piece, sino que tuvo que cambiarlo un poco y que el original es el que se encuentra al final del Databook Red de One Piece, y añade algo muy interesante haciendo referencia a dicho prototipo, que es lo siguiente. De hecho, la serie One Piece es esa historia corta pero metiéndole todas las páginas necesarias para desarrollar la trama. Pues bien, dicho prototipo acaba con un Luffy maduro, el cual por cierto tiene barba, con el resto de sus nakamas navegando por el mar habiéndose convertido ya en un pirata muy conocido en todos los mares. Un final que yo creo que acabará siendo muy parecido al de la historia de One Piece que nosotros actualmente estamos leyendo, sobre todo si tenemos en cuenta que Oda ya tiene pensado el último capítulo desde hace mucho tiempo.
Conclusión. Personalmente yo apuesto a que el final de One Piece será con Luffy habiéndose convertido ya en el rey de los piratas y habiendo acabado ya con el gobierno mundial, pero continuando navegando con sus nakamas en busca de nuevas aventuras y en busca de acabar cumpliendo los sueños tanto de Nami como de Franky. Esto sin duda dejaría un muy buen sabor de boca en los fans, y si tenemos en cuenta que Oda admitió que le gusta dar finales felices a los arcos, hace que este final sea incluso más posible. La única posibilidad que yo vería posible que se diese en el caso de que Luffy muriese, es que muriese décadas y décadas después de la historia actual, y que no solo muriese Luffy, sino que también estuviesen muertos todos los Mugiwaras, apareciendo todas las tumbas juntas y dejándonos como mensaje final la gran frase que dijo Hiruluk en su muerte, que la gente no muere cuando alguien les dispara o cuando tiene una enfermedad incurable, sino que muere cuando es olvidada. Y como para los fans de One Piece, Luffy y sus nakamas jamás serán olvidados, es como que sí, mueren, pero a la vez como que no han muerto. Desde luego sería, creo que, la manera más épica de acabar One Piece. Antes de despedirme, quería informaros de unas cuantas cosas que han sido anunciadas durante esta semana, comenzando por lo que dijo el anterior editor de One Piece, Sugita, el pasado 19 de junio, y es que reveló unas cuantas cosas muy interesantes, como por ejemplo que el arco de Whole Cake será más emocionante en el futuro, palabras que a muchos nos han confundido porque no deja claro si se refiere a un futuro cercano o lejano, pero que desde luego nos ha aumentado muchísimo el hype por ver qué ocurrirá en esta recta final del arco en el que nos encontramos. Otra de las cosas que dijo es que el 22 de julio, que cae en sábado, y es el día en el que One Piece cumplirá 20 años, algo ocurrirá, algo pasará. Teniendo en cuenta que en Japón los capítulos del manga salen los lunes, a veces los adelantan al sábado, pero esta vez no parece ser que será uno de esos casos, ya que según el calendario no se va a adelantar y saldrá el 24, y que los capítulos del anime salen los domingos, ese algo que ocurrirá será independiente a los capítulos del manga y del anime, por lo que imagino que será un anuncio de algo importante que rodeará a One Piece. Ojalá no sea algo exclusivo de Japón y podamos disfrutarlo todos, aunque personalmente lo dudo mucho. Y el resto de las cosas que dijo Sugita que son menos importantes son las siguientes. Habuta y Hattori, los que fueron el segundo y el sexto editor de One Piece respectivamente, son los encargados de la One Piece Magazine. Los mangas especiales dibujados por Oda para la One Piece Magazine son increíbles. Oda fue consultado varias veces para la creación de la novela de Ace, por lo que quizás esto signifique que lo que ocurre en la novela efectivamente será canónico, quizás de momento nada confirmado, y que a finales de año un increíble libro saldrá a la venta, el cual no menciona de qué será, pero yo imagino que tendrá relación con los 20 años de historia de One Piece. Y la última noticia, esta ya no dicha por Sugita, sino que fue anunciada en la Weekly Shonen Jump, la revista en la que se publica One Piece, es que el 26 de agosto, justo un día después de mi cumpleaños y que cae también en sábado, un nuevo especial de televisión de One Piece será emitido. Durará 2 horas, se titulará One Piece Episodio del East Blue, la gran aventura de Luffy y sus 4 nakamas, y será un completo nuevo trabajo que constará de unas escenas reanimadas desde el inicio de la historia hasta la entrada al Grand Line. Además, también animarán algunas mini historias del manga que todavía no han sido animadas. Se desconoce cuáles serán, espero que la de Enel esté entre ellas, ya que diría que es la más importante de todas. Y también tendrá una versión especial por el 20 aniversario, el famosísimo primer opening de One Piece We Are. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. También esta vez agradecería muchísimo que en los comentarios me pusieseis vuestra opinión respecto al tema, si creéis que Luffy morirá o no al final de One Piece, cuándo creéis que morirá, si es que creéis que va a morir y por qué, sobre todo el por qué, que eso es lo que más me interesa. También informaros que mañana, sábado 24 de junio, estaré casi todo el día en el Salón del Manga de Bilbao, por lo que si queréis venir a hablar conmigo yo estaré encantado de hacerlo. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers y los capítulos del manga tanto en inglés como en español. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!